República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencias de la Educación. La presente intención investigativa lleva como nombre la enseñanza de la física y las prácticas didácticas innovadoras contextualizadas en el nivel de educación media, una mirada al contexto rural. Autor César Augusto Prieto Ome, tutor Luis Torres. Situación problema. La enseñanza de la física a través de los años ha sido marcada en la educación rural por una educación descontextualizada donde las prácticas pedagógicas de los docentes han sido enfocadas por el tradicionalismo, la recepción de fórmulas matemáticas y donde son abstractas, distantes de la realidad. Además, el bajo desarrollo de competencias científicas están relacionadas con la descontextualización e incoherencia que existen entre los DBA, lineamientos curriculares y estándares básicos de competencia para ciencias naturales, que no son fieles al contexto rural. Y por último, bajos desempeños en pruebas estandarizadas. En este caso, las instituciones educativas del municipio de Cartagena del Chairá están por debajo de 4 puntos porcentuales con relación al promedio nacional. Propósitos de la investigación. Propósito general. Generar un constructo desde una mirada resignificadora del docente que oriente la enseñanza contextualizada de la física desde prácticas didácticas innovadoras en el nivel de educación media en el contexto rural de instituciones educativas del municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá. Propósitos específicos. Primero, indagar las prácticas didácticas tradicionales e innovadoras empleadas en la enseñanza de la física en los grados 10 y 11, analizando su correspondencia con las dinámicas del contexto rural. 2. Interpretar los significados construidos por docentes sobre los cambios pedagógicos derivados de las prácticas didácticas innovadoras en la enseñanza de la física. 3. Derivar fundamentos teóricos dirigidos a docentes de educación media rural acerca de la comprensión de las prácticas didácticas innovadoras que contribuyan a la resignificación de la enseñanza de la física. Justificación. La presente intención investigativa pretende configurar unos aportes desde el plano teórico, donde la intención es enriquecer los vacíos que hay en la literatura científica, en comprender las dinámicas, los conceptos, los significados de la enseñanza de la física en contextos rurales amazónicos. A la práctica, desde la integración de modelos de aprendizaje activos como es el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en fenómenos, que son unas metodologías activas que promueven el aprendizaje y por ende va a mejorar la práctica pedagógica del docente al reflexionar y poder contextualizar la enseñanza de la física. En el plano metodológico, esta intención investigativa podría configurar una guía metódica donde va a ser valioso para futuras investigaciones que quieren comprender las dinámicas del contexto educativo en estas zonas rurales. Además, al pertenecer al Núcleo de Investigación Educativa Georgina Calderón, se busca integrar a la línea de investigación formación docente. Marco referencial. La investigación inicia desde estudios previos, como es el caso de Telles 2023, quien realizó una investigación con el fin de conocer la relación entre la metacognición para la resolución de problemas de física. También teorías base, como la teoría sociocultural de Vygotsky, la teoría del aprendizaje significativo de Ausberg y la teoría de la práctica reflexiva de Donald Schoen. Tenemos referentes teóricos como Navarro 2004, quien señala que la enseñanza es un proceso de transmisión de conocimientos. Pozo y otros 2006 sostienen que la enseñanza de la física no debe ser un proceso de repetición de fórmulas matemáticas, y Díaz Barriga 2009 afirma que la didáctica permite mejorar los procesos en las instituciones educativas. Estrategias de la enseñanza de la física. Martí y otros 2010 sostienen que el aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa que permite trabajar colaborativamente los estudiantes en la resolución de un problema. Vilchis y otros 2021 señala que el aprendizaje basado en fenómenos es una buena alternativa porque permite trabajar a los estudiantes problemas dentro de su contexto. Y también la investigación se basa dentro de los fundamentos legales. Contexto metodológico. La investigación se ubica dentro del paradigma interpretativo. Quien González 2009 sostiene que este tipo de paradigma permite la comprensión de los fenómenos dentro de su contexto social y que la relación entre sujeto y objeto es inseparable. El enfoque de la investigación será de tipo cualitativo. Según Hernández y otros 2014, este tipo de enfoque se orienta en la comprensión, la interpretación e inmersión del investigador para comprender la naturaleza de los fenómenos. El método que guiará la investigación será el fenomenológico. Husserl, 1962, señala que este tipo de método permite la comprensión de los fenómenos
desde la conciencia de los participantes, cómo experimentan el fenómeno, cómo es vivido. Pasos del método fenomenológico. Martínez 2014 reúne estos pasos y los organiza de la siguiente manera. Primero, clarificación de presupuestos. Eso se llama la reducción fenomenológica. En este caso vamos a suspender los prejuicios. Etapa descriptiva, pues vamos a describir las narraciones de los participantes. Etapa estructural, vamos a organizar la información. Expresión del tema central en lenguaje científico. En este caso vamos a transformar esas narraciones de los participantes en lenguaje teórico, pedagógico. La integración de los temas centrales, es que vamos a organizarlo por temas centrales. Y por último vamos a estructurar las narraciones en un relato continuo y también vamos a dar aportes teóricos. Escenario e informantes claves. En este caso, el escenario serán dos instituciones educativas rurales del municipio de Cartagena del Chairá. En este caso, los informantes serán de 6 a 9 docentes encargados del área de física, que van a ser seleccionados con criterios porque viven en la zona, porque están prestos para colaborar en la investigación, porque son docentes del área de física, porque orientan en los grados 10 y 11. Técnicas e instrumentos a utilizar en el estudio. Primero, la entrevista semiestructurada. En este caso, Bautista 2011 señala que es un procedimiento de conversación libre entre investigador y sujeto, donde se realizarán preguntas abiertas por medio de un guión semiestructurado. El grupo focal para Sandoval 1996 es un tipo de entrevista pero ya colectivo, donde se va a realizar con un mínimo de problemas y con un grupo de entrevistas entre 6 a 8 participantes. Procedimiento general de la investigación. En este caso, el procedimiento es guiado por las fases expuestas en Martínez 2006, que señala que toda investigación cualitativa se debe iniciar desde el análisis contextual. En este caso, vamos a analizar el contexto de la investigación, que serían las instituciones educativas del municipio de Cartagena del Chairá relacionada con la enseñanza de la física. También la recolección de la información. Vamos a realizar el plan de acción, donde se aplicarán las técnicas de la entrevista semiestructurada y grupo focal. Análisis e interpretación. Se aplicará la fenomenología como un método para el análisis de la información. Y por último, análisis e interpretación. Vamos a categorizar esas percepciones, esas prácticas didácticas innovadoras tradicionales de los docentes en un texto narrativo como aporte teórico. El análisis de la información. En este caso, Martínez 2014 sostiene que la fenomenología propone un método para analizar la información. La primera etapa estructural será organizada por medio de la información obtenida de la entrevista y el grupo focal por medio de grupos de significados. Segundo, expresión del tema central. Vamos a estructurar esos relatos, esas prácticas didácticas innovadoras contextualizadas, esas prácticas tradicionales de los docentes en un lenguaje científico, técnico, pedagógico. Tercero, integración de los temas centrales. Entonces vamos a agrupar esas percepciones de los docentes en temas centrales sobre cómo es enseñar física en esos contextos amazónicos. Y por último, estructura general. Entonces en una sola narración vamos a teorizar esas vivencias de los docentes como un aporte teórico. Criterios de rigurosidad. En este caso se utilizó el referente teórico Guba y Lincoln 1989, quien proponen 4 criterios paralelos para evaluar el rigor científico y por ende garantizar la solidez y la calidad de las investigaciones con enfoque cualitativo. En este caso, la credibilidad correspondería pues a la recolección de la información desde la perspectiva de los autores, en este caso desde los docentes. La transferibilidad, en este caso, favorece a describir detalladamente el contexto del estudio, en este caso serían las instituciones educativas rurales del municipio de Cartagena del Chairá. La dependabilidad hace referencia a mantener una coherencia y una consistencia en el proceso metodológico, que pues, va a garantizar una rigurosidad en el proceso investigativo. Y por último, la confirmabilidad. En este caso, se garantizará el registro reflexivo de las percepciones de los docentes de acuerdo con sus experiencias. Aquí también se incluye la ética del investigador. Para finalizar, la intención investigativa posee un cronograma tentativo de actividades que inicia con el diseño metodológico, con la elaboración de instrumentos, la socialización de instrumentos, seguido del trabajo de campo, la aplicación de instrumentos en el contexto educativo. También el análisis de la información, interpretación de los resultados, elaboración del aporte teórico y por último la entrega del informe final, que serían las conclusiones y recomendaciones, la sustentación y la entrega del producto final.
Se pretende iniciar desde el mes de agosto del presente año y terminar en el mes de abril del año 2026. Gracias.